Hola amigos, pero miren nada más qué impresionante ejercicio tenemos por aquí. He tenido que agrandar pues la figura para que se pueda visualizar bien lo que vamos a realizar en este ejercicio. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Tenemos por aquí un círculo de radio 4 metros y un círculo de radio 2 metros. Y nos pide encontrar el área sombreada azul que tenemos por aquí. Vamos a borrarla por un momento, ya sabemos qué es lo que tenemos que encontrar. Vamos a borrarla para ver cómo se realiza el ejercicio. Desde aquí, desde el centro del círculo, hacia cualquier parte del perímetro del círculo, vamos a decir que mide R. Voy primero a hacer una línea hacia abajo y voy a decir que esto es R. Luego, acá en esta parte, si trazamos una línea recta hasta aquí, fíjense, esta línea recta, no me está saliendo muy recta, ¿no? Esta línea recta hasta acá, pues esta medida de aquí también debe medir R, porque pues es la misma distancia de aquí hasta aquí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar esta línea que es el radio, vamos a continuarla hasta acá abajo, fíjense, hasta aquí. Y luego pues vamos a trazar desde el centro del círculo grande hasta el centro del círculo pequeño otra línea, fíjense, de esta forma. ¿Y qué se nos ha formado? Se nos ha formado un triángulo rectángulo. Aquí hay 90 grados. ¿Cuánto medirá pues este cateto? Fíjense, si todo desde aquí, hasta el perímetro del círculo mide 4 metros, porque eso es el radio, entonces esta partecita de aquí, que es el cateto, mide 4 menos esta partecita de aquí que mide R. Fantástico, ya tenemos un cateto. Ahora, ¿cuánto medirá la hipotenusa? Desde aquí, hasta el perímetro del círculo grande, mide 4. Y si le sumamos, pues, esta partecita de aquí, que esto de aquí habíamos dicho que va a ser R, entonces toda la hipotenusa es 4 más R. Fantástico, tenemos la hipotenusa y tenemos un lado. Y podemos determinar este lado de aquí con Pitágoras. Entonces Pitágoras nos dice que un lado al cuadrado, es decir, que a al cuadrado, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Entonces a es lo que vamos a buscar, por lo tanto va a ser este cateto de aquí, lo vamos a llamar A. Y este cateto de acá entonces va a ser B. Por aquí tenemos entonces que a al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Cuál es la hipotenusa? 4 más R. Por aquí ponemos 4 más R, esto al cuadrado. Menos B al cuadrado. ¿Cuál es B? Es 4 menos R. 4 menos R, perdón, por aquí puse una línea, 4 menos R. Y esto también al cuadrado. Muy bien, tenemos dos binomios al cuadrado, este de aquí y este de acá, que vamos a resolverlos. Entonces, un binomio al cuadrado es el primer término al cuadrado, el primer término es 4 al cuadrado, más el doble producto del primer término, es decir, por 4, por el segundo término, que es R, más el segundo término al cuadrado. Fantástico. Tenemos este menos y abrimos paréntesis. Y desarrollamos este binomio al cuadrado. Primer término al cuadrado menos el doble producto del primer término, que es 4, por el segundo término, que es R, y más el segundo término al cuadrado, R al cuadrado. Muy bien, vamos a continuar por aquí. Tenemos que a al cuadrado es igual 4 al cuadrado es 16 más 2 por 4R es 8R más R cuadrado, y luego aplicamos propiedad distributiva con este signo a todo lo que tenemos dentro del paréntesis. Menos por más me da menos, 4 al cuadrado es 16, menos por menos me da más, 2 por 4R es 8R. Y luego tengo menos por más, que es menos R cuadrado. Muy bien, tenemos que a al cuadrado va a ser igual a 16. Por aquí vamos a ir eliminando. Tengo 16 positivo y 16 en negativo. Tengo R cuadrado positivo y R cuadrado negativo. ¿Qué nos quedó? 8R más 8R, eso es 16R. Muy bien, tenemos que a al cuadrado, bueno, ya vamos a aplicar por aquí raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Por aquí no vamos a aplicar las propiedades de los valores absolutos, porque solo necesitamos el valor positivo. Entonces por aquí se simplifica este 2 con el índice de la raíz y nos queda A. Del lado derecho tenemos la raíz cuadrada de 16, que es 4.
y dentro nos queda la raíz cuadrada de r. Dentro de la raíz nos queda r, ¿no? Y ya hemos encontrado pues el cateto que esperábamos, que es este lado de aquí. Vamos a borrar esto de aquí y vamos a poner lo que vale. Vale 4 por raíz cuadrada de r. 4 por raíz cuadrada de r. Muy bien, ahora vamos a borrar esto de aquí para poder continuar. Listo, y ahora pues vamos a continuar por aquí. Fíjense, voy a seguir trazando esta línea que tracé aquí horizontal. La voy a pasar para más acá, hasta aquí. Fíjense, y entonces esto de aquí también va a ser r, porque es la misma distancia esta con esta de aquí. Y también vamos a unir desde arriba hasta acá. Muy bien, y vamos a trazar también una línea desde aquí hasta aquí. Y tenemos otra vez un triángulo rectángulo. ¿Cuánto mide este lado de aquí? Bueno, si todo esto mide 2 metros, porque es el radio de este círculo mediano, entonces esto de aquí será 2 menos esta parte de aquí que mide r. 2 menos r. Fantástico. ¿Y cuánto mide? Pues la hipotenusa. Fíjense, desde aquí hasta aquí mide 2. Y desde aquí hasta aquí mide r. Entonces toda la hipotenusa mide 2 más r. Y de nuevo tenemos lo que teníamos acá. Tenemos que encontrar este lado de aquí. Vamos a aplicar lo mismo que aplicamos, ¿no? Pitágoras. Entonces tenemos que a al cuadrado va a ser igual. Ahora vamos un poco más rápido porque ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces tenemos que a al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Hipotenusa es 2 más r. 2 más r, esto al cuadrado, más, menos b al cuadrado. ¿Cuál es b? Es este cateto de aquí. 2 menos r también al cuadrado. Tenemos dos binomios al cuadrado que vamos a solucionar. El primer término al cuadrado, 2 al cuadrado, más el doble producto del primero, de 2, por el segundo término, por r, más el segundo término al cuadrado. Menos, abrimos paréntesis y resolvemos este binomio. El primer término al cuadrado menos el doble producto del primer término, que es 2, por el segundo término, que es r, y más el segundo término al cuadrado. Fantástico. Ahora tenemos por aquí que a al cuadrado va a ser igual. 2 al cuadrado es 4, más 2 por 2 por r es 4r, más r cuadrado que tenemos aquí, y aplicamos la propiedad distributiva con este menos que va a cambiar todos los signos. Menos por más es menos, y 2 al cuadrado es 4. Menos por menos es más, y 2 por 2 por r me da 4r. Y menos por más es menos r cuadrado. Muy bien, tenemos que a al cuadrado va a ser igual. Tenemos 4 positivo aquí, 4 negativo aquí, r positivo aquí, r negativo acá, r cuadrado. Nos queda 4r más 4r, que eso nos da 8r. Muy bien, aplicamos raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad de esta forma. ¿Listo? Y tenemos de este lado que se simplifica el 2 con el índice de la raíz y nos queda a. Del lado derecho podemos escribir este 8 como 4 por 2 y por r. ¿Listo? Tenemos a igual. Este 4 puede salir de la raíz como la raíz cuadrada de 4 es 2. Y dentro de la raíz nos queda esto de aquí. Nos queda 2r. Muy bien, y ya tenemos pues el lado, el cateto que esperábamos. Impresionante, hemos encontrado rápidamente este cateto de aquí. Es 2 raíz cuadrada de 2r. Muy bien, vamos a borrar de nuevo esto de aquí para poder continuar. Bien, ya he borrado pues y vamos a continuar. Por aquí nosotros podemos trazar una línea desde el centro del círculo grande hasta aquí, hasta el perímetro del círculo pequeño, ¿no? Fíjense, se traza una línea recta y llega justo aquí, a la parte más alta de este círculo mediano. Entonces, luego podemos trazar una línea desde el centro del círculo grande hasta el centro del círculo pequeño, de esta forma. Fíjense. Listo. Y una vez más tenemos un triángulo rectángulo. Ese lado mide 2 metros y esta hipotenusa, ¿cuánto medirá? Desde aquí hasta aquí mide 4. Y desde aquí hasta aquí mide 2, porque es el radio del pequeño y el radio del grande. Entonces toda la hipotenusa mide 6. 2 más 4 pues es 6. Listo.
¿Y cuánto me dirá este lado de acá arriba? Bueno, es fácil de saberlo. Tengo acá 4 raíz de r, que es la distancia desde aquí hasta aquí. Y luego la distancia desde aquí hasta acá es 2 raíz cuadrada de 2r. Entonces simplemente tengo que sumar estos dos. Me queda 4 raíz cuadrada de r más 2 raíz cuadrada de 2r. Esta es la distancia de este cateto de aquí. Una vez teniendo todos los catetos, podemos despejar r utilizando Pitágoras. Vamos a hacerlo. Entonces tenemos que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Muy bien, ¿cuánto es la hipotenusa? La hipotenusa es 6. Me queda 6 al cuadrado igual. ¿Cuál es el lado A? Bueno, puede ser cualquiera de estos dos. Yo voy a decir que es este de aquí. Me queda entonces 2 al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, si esto es a, esto debe ser b. Lo anotamos aquí. 4 raíz cuadrada de r más 2 raíz cuadrada de 2r. Todo esto pues está al cuadrado. Muy bien, 6 al cuadrado es 36 y esto va a ser igual a 4. Más, aquí es un binomio al cuadrado, vamos a aplicarlo entonces. El primer término al cuadrado, me queda 4 raíz cuadrada de r al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, este es el primero, 4 raíz cuadrada de r por el segundo término, que es 2 raíz cuadrada de 2r, más el segundo término al cuadrado, 2 por raíz cuadrada de 2r, es este el segundo término, al cuadrado. Tenemos entonces 36 igual a 4 más 4 al cuadrado es 16. Y la raíz cuadrada de r al cuadrado pues me da lo que tengo dentro de la raíz, porque el índice se elimina con este exponente y me queda simplemente r. Más, por 4 es 8 y por 2 16. Y por aquí tenemos r por raíz cuadrada de 2 y por raíz cuadrada de r. Esto de aquí lo podemos escribir de la siguiente manera. La raíz cuadrada de r la vamos a dejar como raíz cuadrada de r. Esta raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de r vamos a escribirla así. Raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de r. Listo. Más esto al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Y esta raíz desaparece con este exponente y nos queda simplemente 2r. Entonces tenemos 36 igual a 4 más 16r más, por aquí fíjense, tengo r y r, raíz cuadrada de r por raíz cuadrada de r es r. Entonces nos queda 16 por la raíz cuadrada de 2 y por r, más 4 por 2 que serían 8r. Muy bien, entonces vamos a continuar. Por aquí vamos a dejar todo lo que tiene r en el lado izquierdo y los números en el lado derecho. Nos queda 36 y este 4 queda en el otro lado como menos 4. Y eso va a ser igual. Fíjense, tengo 8r por aquí y 16r por aquí. Eso nos da un total de 24r. Más, tengo por aquí 16 raíz cuadrada de 2r. Fantástico. Entonces por aquí nosotros podemos continuar, ¿no es cierto? Tenemos 36 menos 4 que es 32. Y eso es igual. Por aquí podemos sacar factor común el 8. Y dividimos 24r para 8 nos da 3r. Más 16 para 8 nos da 2 raíz cuadrada de 2r. Hemos sacado factor común de aquí, el 8, para poder pasarlo al otro lado a dividir. Entonces nos queda 32 sobre 8 y esto va a ser igual a 3r más 2 raíz cuadrada de 2r. Por aquí pues 32 sobre 8, eso es 4. Muy bien. Ahora por aquí nosotros podemos sacar factor común de r. Nos va a quedar 4 igual. Aquí sacando factor común r nos queda dentro lo que sobra, que es el 3. Más, aquí que sobra además de la r nos queda 2 raíz cuadrada de 2. Muy bien, podemos pasar esto a dividir al otro lado. Nos queda entonces 4 sobre 3, que es esto de aquí, más 2 veces la raíz cuadrada de 2 y eso va a valer r. Fantástico. Por aquí tenemos casi lo que vale r, todavía nos falta pues racionalizar para poder encontrar el valor mínimo de r. Para ello vamos a borrar todo esto de aquí para anotarlo de nuevo. Vamos a borrar.
Listo, vamos a anotarlo entonces por aquí. Tenemos que R va a ser igual a 4 sobre 3 más 2 raíz cuadrada de 2. Para racionalizar tenemos que multiplicar por el conjugado de esto de aquí. ¿Cuál es el conjugado? Bueno, pues simplemente tenemos que cambiar este signo por menos. Nos queda 3 menos 2 veces la raíz cuadrada de 2. Y lo mismo en el denominador. 3 menos 2 veces la raíz cuadrada de 2. Esto de aquí, todo esto de aquí vale 1, porque tenemos lo mismo en el numerador que en el denominador. Y al multiplicar cualquier cosa por 1, pues no afectamos en nada. A esto se le llama racionalizar, ¿no? En el numerador me queda 4 multiplicado por 3 menos 2 raíz cuadrada de 2 sobre. Y en el denominador me queda una diferencia de cuadrados. Y ustedes recordarán pues que a al cuadrado menos b al cuadrado, esto es igual a más b multiplicado por a menos b. Esto pues es una diferencia de cuadrados que tenemos aquí. A más b por a menos b. Y podemos escribirlo de esta forma. El primer término al cuadrado, el primer término es 3, al cuadrado sería 9. Menos el segundo término al cuadrado, es 2 raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Entonces 2 al cuadrado me queda 4. Y la raíz cuadrada de 2 al cuadrado pues se simplifica la raíz con este 2 y me queda 2. Muy bien, entonces nos queda 2 por 4 que es 8. Tenemos entonces que R va a ser igual. 4 por 3 pues es 12 menos 2 por 4 que es 8 raíz cuadrada de 2 sobre 9 menos 8 es 1. Aquí si queremos podemos dejar el 1, si no podemos pues borrarlo porque da lo mismo, ¿no? Y ya hemos encontrado el radio pues de nuestro círculo pequeño del que tenemos que encontrar el área. Fantástico, impresionante. Ya con esto pues es muy sencillo encontrar el área. Vamos a borrar esto de aquí. Listo, entonces tenemos que el área del círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Fantástico, entonces tenemos que el área del círculo va a ser igual. Pi, ¿cuánto vale? Pues pi vale pi por el momento, ¿no? Y radio, ¿cuál es el radio? El radio es esto de aquí. 12 menos 8 raíz cuadrada de 2. Todo esto de aquí está al cuadrado, porque es el radio al cuadrado. Encerramos también entre paréntesis y todo esto de aquí van a ser metros al cuadrado, porque estábamos hablando de metros. Y dijimos que al final íbamos a poner pues las unidades. Y esta es ya la solución para nuestro ejercicio. Impresionante, este es el área sombreada que buscábamos de este círculo de aquí, fíjense. Fascinante, hemos encontrado ya la solución. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.